Bienvenidos a esta emocionante presentación sobre nuestro nuevo modelo de iglesia y el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes arraigada en la verdad del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos, qué gusto saludarles por este medio nuevamente. Estamos aquí ya listos para presenciar la clase número 11 de nuestro bloque 1 de etapas de madurez, la clase correspondiente a el módulo del Evangelio. Amados hermanos, en la clase 11 vamos avanzando para la gloria de Dios. Estamos muy contentos de haber llegado hasta aquí. Son 42 estudios de esta teología sistemática en formato cuestionarios. Vamos en el número 11, viendo estas verdades acerca de nuestra identidad como hijo de Dios. Nuestra posición en Cristo es el tema de hoy. Lección número 11, la vida cristiana, tu posición en Cristo. Vamos a orar antes que cualquier otra cosa acontezca. Vamos a orar para que el Señor sea glorificado, para que el Señor sea exaltado en medio de su pueblo en esta tarde, en esta noche, para alabanza de la gloria de su gracia. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta grande e infinita misericordia. Gracias por el amor que tú tienes para con nosotros. Te bendecimos, te exaltamos y te pedimos que seas tú en nosotros, siempre guiándonos en la gracia y la misericordia que es en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Te rogamos, Señor, y te pedimos que seas propicio a nuestros pecados, a nuestras iniquidades, y nos concedas la gracia del amor que es por la fe en Cristo Jesús. Te damos la gloria, Señor. Te pedimos que permitas que cada hermano se conecte con diligencia para que siga creciendo siempre en su comunión contigo, en el conocimiento de tu gracia, Padre, como dice tu palabra. Ese es nuestro ruego, que crezcamos en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, dice la Escritura, que te conozcan a ti, Padre Santo, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Ese es nuestro deseo. Ayúdanos, Señor, a cumplir este propósito y ponemos nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor. Ayúdanos y prospera este tiempo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a iniciar esta clase de hoy. Decíamos, lección número 11, amados hermanos, ya llegamos hasta aquí. Gloria a Dios por los que siguen echándole muchas ganas. Qué bendición es que perseveremos, amados hermanos, en nuestro crecimiento espiritual. Es una responsabilidad crecer a la imagen de Cristo, crecer, amados hermanos. Cristiano que no crece perece. Así que hay que crecer en el conocimiento del Señor, hay que seguir adelante, hay que fortalecernos en el amor, en la gracia y la virtud de Cristo. Así que
Sin más preámbulo, vamos a iniciar, amados hermanos, lección número 11, la vida cristiana, tu posición en Cristo. Hemos visto ya los títulos en Cristo la clase pasada. Ahora vamos a ver tu posición. Muy importante en dónde estamos posicionados en Cristo Jesús, porque en Él estamos parados sobre la roca. Importante esta parte de la Escritura. Muy bien, dice la Escritura, dice este cuestionario, dice este estudio. Estamos creciendo en el conocimiento de quiénes somos en Cristo, quiénes somos en el Señor. Somos nuevas criaturas, hijos de Dios, hermanos de Jesús, coherederos con Cristo, santos, sacerdotes del Dios Altísimo, embajadores y vencedores. Pero espera, hay más todavía. En este estudio veremos que tenemos una nueva posición muy alta en Cristo. Vamos a ver este tema. Amén. Vamos a continuar. Vamos a mover aquí un poco el cuestionario y vamos leyendo. Tu posición en Cristo. Amén. Dice la instrucción que ustedes debieron ya haber llenado su cuestionario. Voy a bajar un poquito más para que se aprecie mejor. Aquí está. ¿Ok? Muy bien, ahí estamos. En los siguientes espacios marcados, escribe la nueva posición que has recibido en Cristo. Luego contesta las preguntas que sigue para comprender el pleno significado de quién eres en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo? Muy importante. Colosenses 2, perdón, amados. Colosenses 2, del 9 al 10. Vamos a ver qué dice la Escritura. Porque en Cristo habita, dice la palabra, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, la respuesta, amados hermanos, estamos completos en Cristo. Eso es muy importante. A veces sentimos un hueco en nuestra vida, sentimos un hueco en nuestro corazón, amados, y es porque no hemos entendido que en el Señor estamos completos. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Entender, dice, nosotros que creemos en Cristo somos completos en Él. Esto significa que tenemos todo lo que necesitamos para la salvación y la vida cristiana. No hay necesidad de tener más que a Cristo, porque en Él tenemos todo lo que Dios tiene para su pueblo. Que dice en los siguientes versículos respecto a esto. A ver, Primera de Corintios 1:30, vamos a ver qué dice la palabra. Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 30, dice la Escritura, amados hermanos. Dice la palabra, vamos a ver aquí la Biblia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Qué importante que en Él entendemos que nosotros hemos sido bendecidos en toda sabiduría. Él nos ha justificado, Él nos ha santificado y Él nos ha redimido. Son 4 etapas de nuestra vida, 4 ámbitos de nuestra vida muy importantes. Estos 4 ámbitos de nuestra vida, amados hermanos, estas partes fundamentales de nuestra salvación son la esencia también del Evangelio. Si algo, amados, miren, yo les quiero comentar esto para que nosotros podamos entenderlo de una manera más plena. Podemos platicar con personas que hablan del budaísmo, del hinduismo, del X, del Y. Pero ninguna de esas religiones del mundo, falsas, tiene la estructura de sabiduría, la estructura legal de la justificación, que es la parte legal de una doctrina religiosa, por decirlo así, solamente la de Cristo, la doctrina de Cristo. No hay otra más que tenga una postura legal. Ustedes pueden hablar de Buda, pueden hablar de X, pueden hablar de Y, pueden hablar de lo que se les antoje, pero no hay esa autoridad de la ley que juzga al bueno y al malo, y que castiga, y que reprende, y que bendice.
Pero sobre todo lo que sigue es importante, la santificación en base a esta estructura espiritual, esta estructura legal. La santificación es el perfeccionamiento de la vida de acuerdo al sistema de Dios. Importante, pero no solamente esto, sino la redención habla de ese rescate, esa compra que se ha hecho por precio de sangre. Platicaba con un varón acerca de esas doctrinas y me decía en la India, budaísmo y todas estas cosas. Y yo le decía esto precisamente, que esas doctrinas no pueden superar la redención que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Nadie más pudo habernos comprado, nadie nos compró. Buda, Mahoma, X, Y, María, no. El que nos ha comprado y nos ha redimido por precio de sangre como el Cordero Inmolado es Jesucristo. Entonces, la doctrina de Cristo, la doctrina de la Biblia, la doctrina cristiana, verdadera, santa, de la Escritura, tiene esta estructura fortalecida desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el origen, el presente, el futuro de la vida cristiana en esos 4 conceptos. Sabiduría, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. La justificación que nos ha hecho en el sistema legal, justos delante de Dios para escapar de la condenación eterna, pero también ha transformado nuestras vidas y nos ha redimido con un precio de sangre, con un amor, entregando su vida por nosotros. Qué hermoso es este texto. Así que en la etapa de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, estamos completos en Cristo, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestra presentación, ¿verdad? Entonces decíamos, Jesús nos ha hecho, perdón por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Colosenses 2, versículo 3, lo tenemos ahí. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, amados hermanos, el conocimiento de Dios. Y vamos a ver también aquí más adelante, Efesios 1:3, Jesús nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Estamos completos. Esto es importante en todas las esferas de nuestra vida espiritual, en todas nuestras esferas de la vida, de la ley de Dios, del trasfondo, del cambio como persona, porque no todos pueden decir esto, ¿no? Pero el Señor sí. El Señor Jesús sí, Él nos ha santificado, nos ha redimido, nos ha dado sabiduría, el conocimiento de la verdad, y Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Nadie puede subirte ahí si no es Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Porque a veces batallamos porque no hemos entendido que el Señor nos ha posicionado en esos lugares santos, en esos lugares altos. ¿Junto con quién? Junto con Cristo, porque ahí habita Cristo, nuestro Salvador. Esto es importante. Entonces, continuamos con el estudio. La frase en Cristo o su similar se encuentra varias veces en Efesios 1, 13, 14, amados hermanos. Efesios, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 13 al 14. Vamos a leerlo para no quedarnos con la duda. En él también vosotros habiendo oído, amén, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero dijimos del versículo 3. Perdónenme, me equivoqué. Vamos a ver del 3. Aquí está. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Ahora sí estamos bien. Disculpen ustedes. Efesios 1 del 3 al 14. Yo pensé 13, 14, pero del 3 al 14. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermosa promesa, amado hermano. Este pasaje nos ayuda a entender toda la gloria que el Señor tiene para nosotros. Y esto nos debe de animar. Vamos a ir más adelante. Amén. La frase en Cristo o su similar se encuentra varias veces en Efesios, capítulo 1, del 3 al 14, cada vez demostrándonos todo lo que tenemos en Cristo. Usando los siguientes versículos, averigua sobre todo lo que tenemos en Cristo. Qué importante es este pasaje y entender todo lo que tenemos, todo lo que somos y lo que Él nos ha hecho en lo que Él ha hecho en nosotros. Muy bien, vamos a empezar por el versículo 3, ¿verdad? El versículo 3, importante, y Él nos dice que vamos a ponerlo aquí, Él nos bendijo con toda bendición en los lugares espirituales, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Toda la bendición espiritual. Esto es una palabra mayúscula. No hablamos de bendiciones terrenales. Hablamos de bendiciones más gloriosas, que son las bendiciones espirituales, la fe, el amor, la gracia. Amados, ¿cuántos no tienen fe? ¿Cuántos batallan en la vida espiritual? Porque son pobres espirituales, pero bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, nosotros podemos estar de acuerdo que somos pobres espiritualmente, no somos bendecidos espiritualmente, no fuimos bendecidos con esa fe, no fuimos bendecidos con ese amor, no hemos sido bendecidos con esa paciencia, pero podemos serlo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la promesa que tenemos en Él. Por eso venimos a Cristo, por eso vivimos en Él, porque en Él podemos tener esta bendición, amados hermanos, y es lo que dice esta relación de columnas. Somos en Cristo, estando en el Señor, confesando nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos todas las bendiciones espirituales. No podemos decir que creemos en Cristo y estar pobres espiritualmente. Si creemos en Cristo es porque tenemos nosotros la oportunidad de tener estas hermosas bendiciones espirituales. Amén. Ahora, vamos a ver más a detalle estas bendiciones. ¿Qué dice el versículo 4? Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para un propósito. No para seguir siendo los mismos, no para seguir teniendo pecado, no. Amén. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y esto es lo que dice la relación de columnas en el punto número D. Somos escogidos para ser santos. Esa es nuestra esperanza. Nosotros podemos tener la santidad, podemos tener ese dominio propio, podemos tener ese carácter de Cristo, esa fe en el Señor, porque Él nos escogió para eso. No nos escogió para seguir igual. Amados hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es importante que lo entendamos. Luego dice aquí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, amados hermanos. Qué importante es esta adopción que el Señor nos ha regalado, por eso es la relación de columnas, la letra F, somos adoptados, somos sus hijos aceptados, reconocidos, bendecidos por el puro afecto de su voluntad. El Señor lo deseó.
El Señor deseó bendecirnos. Fue su voluntad la que nos llamó y eso nos debe de gozar, nos debe de alegrar, amados hermanos. Y vamos a continuar en esta meditación. Versículo 6. ¿Qué más tenemos en el Señor? En Cristo. ¿Qué es lo que somos completos? ¿Por qué podemos ser completos en Él? Porque somos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús es el amado. Cristo Jesús es el amado. Por eso el Señor nos ha redimido. Él nos ha aceptado. La letra correcta, no veo bien. La letra B de bueno, somos aceptados ante Dios. Amén. Somos aceptados ante Dios. Esto es muy importante. Muy bien, vamos a continuar, amados hermanos, con el versículo 7. Qué bueno que tienen ahí sus Biblias a la mano. Dice el texto de la Escritura: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Tenemos, amados hermanos, la redención de pecados. Ahí está, ¿verdad? Es la letra G. Amén. El versículo 7. Qué bendición que el Señor ha perdonado. Bienaventurado el varón con el cual el Señor no culpa de iniquidad. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, dice la palabra. Él es el que perdona nuestras iniquidades. Y esto es algo hermoso, amados hermanos. Vamos a continuar con el versículo 11. Amén. Y dice la palabra: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. Entonces, la respuesta correcta a esta relación de columnas, la letra A, ¿verdad? Amados hermanos, tenemos herencia en Cristo Jesús. Y por último, vamos a ver qué dice el versículo 13. Ahí está, ¿verdad? Versículo 13. Vamos a ponerlo aquí para ver qué nos habla la Escritura. Dice la palabra, aquí está, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven? Entonces, la respuesta es la letra E, ¿verdad? Recibimos el Espíritu Santo de Dios. Qué importante entender estas bendiciones, esta gracia que somos en el Señor, que nos ha aceptado, que nos ha bendecido, que nos ha dado la oportunidad de fortalecernos en su gracia, en su misericordia, en todos los lugares celestiales que nos ha dado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar, amados hermanos, con este tema y vamos a ver lo que dice el cuestionario. Según 1 Corintios 2:2, ¿cuál es la actitud del apóstol Pablo con respecto a la enseñanza de la suficiencia de Cristo? Bueno, dice el texto: me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 1 Corintios 2:2. Amén. 1 Corintios, vamos a verlo aquí en la Escritura. 1 Corintios, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 2. Dice la palabra. Aquí está. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, ¿verdad? Entre vosotros, no entre nosotros. Entre vosotros cosa alguna, sino que Jesucristo y a este crucificado.
Pablo no iba con ese conocimiento humano, no iba con la confianza, ¿verdad? En él, sino él creía en la enseñanza de Cristo y esto era para él suficiente. La fe en Jesús es todo lo que necesitamos para ser salvos y para crecer en la vida cristiana. Según los siguientes versículos, ¿qué advirtió el apóstol Pablo con respecto a los que dicen que necesitamos más que a Cristo? O sea, buenas obras o otras cosas. ¿Qué advirtió el apóstol Pablo? Muy bien, vamos a ver. Colosenses 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Versículo 8, dice la palabra de Dios. Vamos a ponerlo aquí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. No necesitamos eso. La palabra de Dios es suficiente para nuestra vida espiritual. Por Cristo nos ha hecho sabiduría, no necesitamos sabiduría del mundo. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo que no pueden redimir a nadie, que no pueden santificar a nadie. Por eso la gente que está en el mundo no puede ser santa, porque el mundo no santifica. Santifica la fe, santifica el Señor para vivir una vida piadosa, ¿verdad? Nadie os engañe con estas cosas y no según Cristo. Esos rudimentos del mundo, de eso que no son Cristo, no son en Cristo. Nosotros sí seguimos al Señor y por eso el Señor nos ha bendecido en toda bendición espiritual por creer en Él. ¿Ven? Vamos a ver aquí más adelante, amados hermanos, ¿verdad? Seguimos en el estudio. Gálatas 1, del 7 al 9. Vamos a ver la escritura. Gálatas, capítulo 1, del 7 al 9. Empezamos aquí. Dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema o sea maldito en arameo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Esa tragedia de no creer en el evangelio del Señor. Es una tragedia. Modificar el evangelio, no seguir la verdad de Cristo, es una verdadera maldición. Una fórmula digna de memorizar. Solo Cristo igual a salvación y santificación. Una vida entregada y consagrada a nuestro Señor y Salvador. Entonces, llevamos nuestra primera posición, amados hermanos. Amén. Espero que se estén sintiendo muy bendecidos con esta revelación de lo que nosotros necesitamos saber en el Señor. Amén. Qué importante es entender lo que somos en Cristo Jesús. Qué importante, amados hermanos, entender lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a continuar. Amados hermanos, vamos a continuar este estudio. ¿Ven? Relájense, tomen aire, sonríele al que está a tu lado. Si no hay alguien a tu lado, pues sonríele a la cámara, sonríele a tu dispositivo para que se empiece a ver el cariño, se fluya el gozo de nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. La siguiente posición, porque estamos viendo qué posiciones tenemos en Cristo, es la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Vamos a ver qué dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, amados hermanos. Dice la palabra, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es importante. La palabra justicia se refiere
a todo lo que está de acuerdo con el carácter y estándar moral de Dios, o sea, la ley de Dios. Un ejemplo de esa justicia es la conformidad perfecta a la ley del Señor, lo habíamos dicho. Lo opuesto es el pecado y rebelión contra la ley de Dios. Utilizando lo que has aprendido, escribe el significado de la frase: somos justicia de Dios en Cristo. Amén. Cada uno debió poner aquí con sus propias palabras lo que ha entendido. Vamos a dar un ejemplo. Ahora los que creemos en Cristo Jesús nos santificamos en el temor de Dios. Antes lo aborrecíamos, pero ahora por Cristo lo amamos y obedecemos sus mandamientos, siendo hijos dignos, hechos a la imagen del que nos salvó, por medio del nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ahora amamos a Dios. Seguimos adelante. Dios ve a cada cristiano, amén, como perfectamente justo por la sangre de Cristo, conforme a su ley y aceptable ante Él. Según los siguientes versículos, ¿cómo hemos llegado a ser justicia de Dios? ¿Cómo hemos llegado a ser justicia de Dios en Cristo? Bueno, Romanos 5, del 7 al 10, vamos a ver la escritura. Romanos capítulo 5, ¿verdad? Romanos capítulo 5. Aquí estamos, Romanos capítulo 5. Bueno, tenemos aquí un pequeño inconveniente con la... vamos a ver si se resetea aquí. Aquí está ya. Romanos capítulo 5. Un pequeño error en el programa de la escritura, amados hermanos. No pasa nada, aquí estamos. Dice la palabra de Dios, Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Esto es por medio de la resurrección de Cristo. El Señor nos ha salvado, amados hermanos, mediante Jesucristo nuestro Salvador. Y esto es bien importante lo que hemos considerado en el amor de Cristo. Vamos a ver aquí también Romanos, vamos a ver capítulo 5, vamos a ver desde el versículo 7. Dice: ciertamente apenas moría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de su ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Qué hermosa es la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a continuar, amados hermanos. Vamos a continuar en este estudio. Y Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hechos justicia de Dios por medio de la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Porque aunque estamos justificados, algunas veces nos sentimos acusados y condenados, según los siguientes versículos. ¿De dónde provienen las acusaciones y la condenación? Muy bien. ¿Quién nos acusa? Bueno, vamos a ver. Romanos 3:19. Romanos capítulo 3. Aquí estamos. Muy bien, muy bien. Aquí está. Romanos capítulo 3. Del 19, vamos avanzando, amados hermanos, para la gloria de nuestro Señor. Romanos capítulo 3, del 19, vamos a ver la palabra, dice la escritura. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre
y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quién nos acusa? La ley. Zacarías 3, del 1 al 5, Zacarías capítulo 3, ¿verdad? El profeta Zacarías en el versículo 3, del 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y me dijo, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y al que le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Estamos, ¿verdad? Dice la palabra. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. El sacerdote Josué en el tiempo de Zacarías, ¿verdad? Siendo acusado por Satanás. ¿Quién nos acusa? La ley. ¿Quién nos acusa? Satanás también. Y primera de Juan 3:20, vamos a verlo. Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, del 10, dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. Dice la escritura: mas, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Primera de Juan 3, versículo 20. Muy bien, amados hermanos, somos justificados pues por la fe. Va a haber siempre obstáculos para esta justificación. Es importante entenderlo, es importante saberlo. Como hay estas adversidades para disfrutar de la justicia de Dios. La ley nos acusa, el diablo, nuestro corazón engañoso también. La ley y el diablo, nuestro corazón, a veces nos acusan y condenan. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de nosotros? Que ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Y vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, en el versículo 1. ¿Qué dice la palabra? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, del 33 al 34, vamos a leerlo de una vez. Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Qué importante, amados hermanos, saber que el Señor intercede por nosotros. El Señor intercede por su pueblo. El Señor nos ha rescatado. Qué alegría saber esta gran verdad. Amén. Vamos a continuar en nuestro cuestionario, amados hermanos. Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nota, si Dios es por nosotros, nota, eres justicia de Dios en Cristo, no hay condenación, debes creerlo, confesarlo y vivir confiadamente en la salvación de Dios en Cristo Jesús. Somos justicia, somos justificados, somos completos, justos, justificados pues por la fe. Qué importante estas dos posiciones, amén, que el Señor nos ha regalado en Él. Así que importante meditar en esta hermosa gracia de la salvación y de la vida eterna. Muy bien, vamos a continuar, mis amados hermanos.
Vamos a continuar, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestro esquema. Siguiente posición, amados hermanos. Somos crucificados con Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra. Vamos a verlo. Gálatas, capítulo 2. Amén. Versículo 20, amados. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué importante que estamos en esta carne, pero no vivimos según la carne, sino lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Muchos no logran entender esto. ¿Qué es vivir en la fe del Hijo de Dios? Vivir en la fe del Hijo de Dios, esa locura en el mundo. Es ese gozo sobrenatural, esa esperanza que no muere. Qué importante los que hemos logrado vivir esta locura de la fe. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Cuántas cosas, amados hermanos, el mundo no cree, la gente no cree, los mismos cristianos no creen? Y esto es algo muy importante. Tenemos que creer en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó y se entregó por mí. ¿Cómo no me dará todas las cosas que yo necesito? Esa fortaleza, esa gracia, esas promesas. El Señor me dio todo. Así que tenemos que vivir conforme a esta gracia, conforme a esta esperanza, en la fe del Hijo de Dios. Hemos sido crucificados, nuestras pasiones, nuestros errores, nuestras glorias también. Todo ha sido crucificado para que vivamos en la fe de Cristo. Esto es sumamente fundamental, importante y vital. El cristiano está crucificado, ¿verdad? Con Cristo, es decir, él murió en Cristo, con Cristo en la cruz. ¿Qué significa que el creyente ha muerto con Cristo en la cruz? Bueno, vámonos a la Escritura. Romanos, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 14. Del capítulo 7, del 1 al 4. Perdonen ustedes, amados hermanos. Capítulo 7, del 1 al 4. Vamos a ver aquí, vamos a ponerlo en la pantalla. Aquí está. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Ah? Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, sería llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no sería adúltera. Así también vosotros, amados hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿En verdad has muerto a tu vida pasada? Porque muchos siguen teniendo relación con su vida pasada, con sus pensamientos, con sus mismas, lo que creían. La fe negativa de ver las cosas como son, no de la fe de Cristo. Pero hemos muerto a eso, ya morimos, estamos libres de ese compromiso con el mundo. Ahora somos de Cristo para dar fruto en Él. ¿Estamos dando fruto en Él? Bueno, pues hay que dar fruto en Él, amados hermanos, para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Amén. Hay que dar fruto para Dios. Entonces, la respuesta correcta es la letra B. El creyente ha muerto a la ley. El creyente está libre de la condenación de la ley porque la ley se enseñorea del hombre mientras está vivo. Estando muertos se ha cumplido la ley porque el que pecare morirá, pero ahora ya somos del Señor, estamos ya en la gracia de Cristo Jesús. Vamos a ver Romanos 6:6. Romanos del capítulo 6, en el versículo 6, dice la palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, amados hermanos.
Ya no servimos más al pecado, ¿verdad? La respuesta correcta a la siguiente pregunta, a la siguiente relación de columnas, es la letra C. La naturaleza corrupta del viejo hombre, ¿ven? Que el creyente ha heredado de Adán y que se opone a Dios ha sido destruida. El creyente no tiene que obedecer más a sus malos deseos. Somos de Cristo, amados hermanos. Amén. Vamos a ver el capítulo 2 de Romanos 6, versículo 2. Aquí está, lo vamos a poner en pantalla. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Amados hermanos, hemos muerto al pecado, ya no podemos vivir en él, ya no podemos desear, ya no podemos andar, ya no podemos tener relación con el pecado. Hemos muerto al pecado. El creyente ha muerto al pecado, el creyente no tiene más que ser esclavo del pecado, porque dice el texto, el que ha muerto es libre de su viejo amo. Ahora él está libre para servir a un nuevo amo, que es Cristo, que es Dios. Y Gálatas 6:14, vamos a ver. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6:14 dice la escritura: porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado y yo al mundo. Ya no tenemos ninguna relación con el mundo, amados hermanos. Ya no tenemos ninguna relación con el mundo. La respuesta correcta es A. El creyente ha muerto al mundo. El creyente ha muerto al mundo. Amén. El creyente ha muerto al mundo. Ya no tenemos ninguna relación con el mundo. Muy bien. Vamos a continuar con este estudio. Vamos a continuar, ya vamos por menos, ya estamos casi terminando, amados hermanos, alégrense porque estamos aprendiendo cosas muy importantes en la gracia de Dios. Según la Biblia, es un hecho histórico que Cristo murió en la cruz por el cristiano. Cuando el cristiano confía o cree en este hecho bíblico, es salvo. De la misma manera que la Biblia da por hecho histórico que el cristiano también murió en la cruz con Cristo posicionalmente. Cuando el creyente cree este hecho bíblico, comienza a experimentar la libertad del pecado y el poder para cambiar en nueva vida. Por lo tanto, ¿qué manda la Biblia en Romanos 6, del 11 al 13? ¿Verdad? Y aquí está la respuesta. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, no prestéis vuestros miembros al pecado, sino a Dios. Amén. Qué hermoso es esto, amados hermanos. Muchas veces no creemos esto. Parece que sí, pero no. ¿Qué les quiero decir? Que muchas veces batallamos, amados hermanos, con nuestra vida pasada. Que si antes yo era así, que si la maldición de mis padres, que si antes yo vengo acarreando esta situación. No, amados hermanos, hemos muerto. Ya no existe ese hombre, ya murió cuando nos hemos entregado a Cristo. Ya murió ese hombre viejo, ya no soy yo esa persona que conocías, ahora soy una nueva criatura, ahora soy una nueva persona, ahora soy un hijo nuevo. Ya los pecados que cometí, las consecuencias que tuve, todo esto, ya no están en mi corazón, ya no están en mi conciencia, porque el Señor me limpió, porque ese hombre ya murió, pagó el precio por el pecado, que fue Cristo el que lo pagó. Pero estar con Cristo, hemos sido redimidos, amados hermanos. Qué importante es este punto. Por eso nos gozamos y nos gloriamos en el Señor. Gracias a la salvación que nos ha dado Cristo, tenemos nueva vida y podemos saber que hemos muerto en nuestro viejo hombre y tener una vida nueva para con Dios. Amén. ¿Qué es la siguiente posición? Efesios 2, versículo 6. Vamos a ver qué dice la bendita palabra en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Efesios capítulo 2, estamos aquí, versículo 6. Versículo 6. Muy bien. Que nadie se mueva de su silla, que esto está muy emocionante.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Él nos resucitó. Esa es la siguiente posición. Hemos sido resucitados. Morimos en Cristo, el viejo hombre, pero resucitamos para vida nueva. Amado, ¿tú crees que resucitaste en una nueva criatura? ¿Que esta alma ya no morirá, sino estará siempre con el Señor? Esta nueva criatura, este corazón nuevo, este hombre nuevo. Qué importante. Y esto es para que nosotros, amados hermanos, según el texto de Romanos 6:4, lo importante es para que nosotros andemos en vida nueva, no en nuestras viejas maneras, no en nuestras viejas formas, sino para que andemos en esta vida nueva que el Señor nos regaló. Y es lo que dice aquí la Escritura, Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay que creerlo, amados hermanos. Creer que tenemos la esperanza de una vida nueva en el Señor, una vida nueva, una vida plena, una vida de gracia en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a continuar, amados hermanos. Hemos muerto con Cristo para que ahora podamos vivir en el poder de su resurrección. Pero ¿cómo podemos vivir en tal poder? Según Efesios 1:19, ¿qué desea Pablo que nosotros los creyentes sepamos? Dice, Pablo desea que sepamos cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros que creemos. Versículo 20, ¿cuál es este poder? El poder que ahora opera en nosotros es el mismo que opera en Cristo, resucitándole de los muertos. El mismo poder que resucitó al Señor Jesucristo. Su Espíritu Santo está obrando en nosotros, dándonos el poder para vivir una vida nueva, para que esta nueva vida se manifieste en nosotros. Debemos considerarnos muertos y apoyarnos totalmente con el poder infinito de la resurrección del Señor Jesucristo. Qué hermoso pensamiento, qué hermosa promesa. Y ya por último, amados hermanos, ya estamos terminando lamentablemente porque esto ya está muy emocionante. Vamos a ver nuestra siguiente posición. Nos ha hecho sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Vimos en Efesios 2:6. La salvación que tenemos en Cristo es tan completa que ahora Dios nos ve como perfectos y sentados juntamente con Él, con Cristo en el cielo. Esta posición que tenemos en el cielo en Cristo debe ser la base de nuestra vida aquí en la tierra. Estamos en Cristo y por eso vivimos aquí en la tierra, en Cristo. Debemos vernos como Dios nos ve. No debemos desmayar pensando en nuestras fallas, inmadurez y debilidades. Solo debemos mirar arriba y caminar en la victoria inmutable que tenemos en Cristo. Recuerda, nuestra victoria no depende de nuestra condición en la tierra, sino de nuestra posición en el cielo, en Cristo. ¿Qué nos aconseja el apóstol Pablo en Colosenses 3, del 1 al 2? ¿Qué nos aconseja? Dice la palabra, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Qué importante es esto. Estamos sentados con Cristo en el cielo. ¿Qué dice Filipenses 3:20 con respecto a esta gran verdad? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amados hermanos, estamos en esta posición de los lugares celestiales. Amados, por favor, creamos esto. Vivamos esto. Esto va a hacer que despeguemos en nuestra fe, que despeguemos en nuestra vida cristiana, el creer en esta posición. ¿Dónde estamos? Y por eso dice la palabra en Apocalipsis, mira de dónde has caído, cuando habla en esa queja, esa iglesia que había caído ya de estas posiciones. No podemos caer del pensamiento que somos completos en Él, que somos resucitados, que hemos muerto Cristo y que hemos resucitado, que somos justicia de Dios, que somos bendecidos, que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo y tenemos esta ciudadanía. Efesios 2:7, ¿cuál es el propósito futuro de Dios en nuestra exaltación con Cristo?
dice la palabra, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Amén. Recuerda tu posición en Cristo, completo, crucificado, resucitado, sentado en los cielos, destinatario de la vida eterna, infinita gracia de Dios. Acéptalo por fe y para fe y vive digno de tu llamado en Cristo, de tu posición en Cristo Jesús. Qué importante es este pensamiento, esta realidad de la Escritura que hemos analizado el día de hoy. Así que, amados hermanos, estemos muy gozosos de esta gracia, de esta verdad. Perseveremos en este pensamiento, perseveremos en esta fe, no desmayemos, no nos movamos de esta posición. Esta posición debe estar firme en nuestra mente, firmes, perfectos y completos, sin que nos falte nada. Tenemos que estar en este pensamiento, tenemos que estar en esta gracia, tenemos que estar en esta actitud, amados hermanos, porque eso también es una actitud que viene de nuestra fe. Por eso no tenemos esa buena actitud, porque hemos perdido la posición, estamos parados en la arena. Nos movemos de los lugares celestiales, pensamos que todavía estamos en una vida pasada y vemos las circunstancias difíciles y dudamos. Y el que duda no recibe nada del Señor. El que duda no recibe nada del Señor. El que tiene fe sí recibe todo esto. Señor, siéntame en esa posición donde yo he caído. Quiero volver a los lugares celestiales por ti, Señor, en ti, porque yo he muerto y resucité en ti, soy justificado. Señor, tú me has sido hecho sabiduría, justificación, redención, santificación, Señor. Esto es importante que nosotros lo entendamos, lo vivamos, perseveremos en él, en esta gracia y continuemos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos salvó. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a terminar la sesión del día de hoy. Terminamos ya el capítulo 11, el cuestionario número 11. Amados, vamos ya por menos, solo nos faltan 6 cuestionarios para terminar el primer módulo de la primera columna. 5 módulos, pero ya vamos a terminar el primero. Gloria al Señor. Qué hermoso es ir avanzando, no solamente en las materias, en el conocimiento, sino ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra vida cristiana, recordando quiénes somos en el Señor, a qué nos ha llamado Cristo, la gloria que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Es importante tenerla, es importante perseverar en ella para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien, amados hermanos, vamos a orar para que el Señor nos siga bendiciendo en esta serie de enseñanzas, en esta serie de estudios y continuemos viendo la gloria de nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por esta misericordia, por esta oportunidad que nos das de aprender más de ti, de entender lo que somos en ti. Te ruego por todos los hermanos que están viendo esos estudios, que los verán después, para que se fortalezcan, para que se motiven, Señor, para que tengan esa fe de lo que son en Cristo. No nos abandones, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos a continuar en la gracia de tu nombre, para alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. No nos desampares y te pedimos que tú nos acompañes siempre, Señor, para seguir conociendo todo lo que haces por nosotros y todo lo que tú eres para nuestra salvación. Te damos la gloria. Gracias por esos estudios. Te pedimos que si tú nos prestas la vida el siguiente viernes, sigamos adelante. Y si tú nos permites, prosperemos en esta gracia con la cual nos has llamado, con la cual nos has santificado en el amor que es por la fe en Cristo Jesús. Te damos la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, que Dios los bendiga abundantemente en esta noche. Mandamos un saludo muy afectuoso. Los hermanos que nos están siguiendo ahora, que se conectaron, muy buenas noches. Gracias, amados hermanos, por estar pendientes de esta enseñanza, por seguir comprometidos con nuestro crecimiento, cada uno con su crecimiento espiritual, y nos vemos el próximo viernes por este medio para esta serie de enseñanzas, ya para el cuestionario número 12, si Dios nos presta vida. No olviden domingo entregar sus tareas y todo lo que hagamos, recordemos, hagámoslo para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, amado hermano, muchas bendiciones.
y paz en el Señor. Dios te bendiga. Buenas noches, amado hermano.